Hermanos en Jesucristo, el domingo es el día del Señor, el día de los cristianos. Es el día de la Iglesia, que se expresa y realiza en la celebración de la Eucaristía, cuando la comunidad se reúne para escuchar la palabra de Dios y para conmemorar la actualización del único sacrificio de Cristo en la cruz, anunciando su muerte, proclamando su resurrección en la espera de su venida. No podemos vivir como cristianos sin participar en el sacrificio de la cruz, en el que el Señor Jesús se da sin reserva para salvar con su muerte al hombre que estaba muerto por el pecado. El Redentor asocia así la humanidad y la reconduce al Padre. En el abrazo del crucificado encuentra luz y consuelo todo sufrimiento humano. No podemos vivir sin el banquete de la Eucaristía, mesa del Señor, a la que somos invitados como hijos y hermanos para recibir al mismo Cristo resucitado, presente en cuerpo, sangre, alma y divinidad, en aquel pan del cielo que nos sostiene en los gozos y en las fatigas de la peregrinación terrena. Por eso, no es lo mismo participar de la misa a través de los medios de comunicación social que hacerlo de un modo presencial. Se comprende que todavía no se pueda como se quisiera. Por eso, sigamos pidiendo al Señor que pronto todos puedan celebrar la Eucaristía en los templos sin ningún tipo de restricción. Y aunque por motivos justificados no se pueda asistir al templo, el domingo sigue siendo el día del Señor resucitado. Por eso es también el día de la alegría. Hoy la palabra de Dios quiere hacernos ver con tanta claridad que esa alegría es la de los pecadores, es decir, de nosotros, que hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído en Él. Hoy nos podemos alegrar, precisamente nosotros, pecadores, porque el Señor nos regala una palabra de esperanza. Con la gracia de Dios es posible la conversión. Nos lo ha dicho el profeta Ezequiel. Y cuando el malvado se convierte de la maldad que hizo y practica el derecho y la justicia, él mismo salva su vida. Si recapacita y se convierte de los delitos cometidos, ciertamente vivirá y no morirá. El peor de los pecadores es también amado por Jesucristo. Murió por él para rescatarlo del pecado y resucitó por él para hacerlo participar de la vida nueva de los hijos de Dios. Lo hará el Señor en nosotros por pura misericordia. Los rociaré con agua pura y quedarán purificados. De todas sus impurezas y de todas sus basuras los purificaré, y les daré un corazón nuevo, infundiré en ustedes un espíritu nuevo. Quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Infundiré mi espíritu en ustedes y haré que se conduzcan según mis preceptos y observen y practiquen mis normas. Y para hacernos ver que el peor pecador tiene la esperanza de su conversión, Jesucristo nos propone la parábola de los dos hijos. El que ha dicho no al Padre puede arrepentirse y obedecer su voluntad. Y para que esto se entienda bien, Cristo, ya no como parábola, sino como ejemplo, nos dice que las personas consideradas las más pecadoras y despreciadas por todos, se pueden convertir en tal grado que nos llevarán la delantera en el camino del reino de Dios. Estas personas son los publicanos y las prostitutas. Ellos, públicamente pecadores, quienes dijeron primero no a Dios con su vida de pecado, oyeron la palabra de Dios, creyeron y se convirtieron. Como uno de los hijos de la parábola, le contestaron a Dios, no quiero, pero después se arrepintió. Lo que dice la parábola
aconteció históricamente en dos casos narrados en el Evangelio. El primero es el de la mujer pecadora. Incorporándose, Jesús le dijo: «Mujer, ¿dónde están? ¿Nadie te ha condenado?» Ella respondió: «Nadie, Señor». Jesús le dijo: «Tampoco yo te condeno. Vete y en adelante no peques más». El segundo caso se refiere al mismo San Mateo, que escribió el Evangelio que hoy se nos ha proclamado. Así lo explica el Papa Francisco. También la vocación de Mateo se coloca en el horizonte de la misericordia. Pasando delante del banco de los impuestos, los ojos de Jesús se posan sobre los de Mateo. Era una mirada cargada de misericordia que perdonaba los pecados de aquel hombre. Lo escoge a él, el pecador y publicano, para que sea uno de los 12. En nuestra actual situación de pecado, no importa cuál sea ella, clamemos al Señor diciéndole como en el Salmo: «Recuerda, Señor, que tu misericordia es eterna». Y si el Señor nos concede por gracia estar hoy aquí, en su presencia, tiene que llevarnos a reconocer con humildad que no es porque sea por nuestras propias fuerzas al margen de Dios, sino que es por misericordia de Dios. Así nos lo advierte San Pablo. Así pues, el que crea estar en pie, el que se crea seguro, mire, no caiga. Por la gracia de Cristo, quien se rebajó hasta someterse incluso a la muerte y una muerte de cruz, los santos son pecadores convertidos, como San Mateo y Santa María Magdalena. El poder del Espíritu Santo derramado en nuestros corazones en el bautismo es quien realiza este milagro. También lo puede hacer en mí. Por su poder podemos vivir lo que dice San Pablo, vivir en santidad, teniendo entre nosotros los sentimientos propios de Cristo Jesús. Cristo nos perdona en el sacramento de la confesión y se nos da como pan de vida en el sacramento de su cuerpo y su sangre, para ser santos e inmaculados en su presencia en el amor. Cristo es quien nos convierte, nos salva y santifica, porque el Padre lo levantó sobre todo y le concedió el nombre sobre todo nombre, de modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en el abismo, y toda lengua proclame: Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre.